Están numerados, son iguales en aspecto y en peso. ¿Y son huevos de distintas aves? Sí, está luego encima puesta la especie de cada uno según el numerito. ¿Y me puedes explicar de qué tipo de aves? De rapaces. De rapaces, Es decir, nocturnas, depredadores como las águilas, hay buitres también y búhos. ¿Qué aves rapaces habéis traído? Hemos traído principalmente nocturnas, pero también hemos traído diurnas, por ejemplo, águilas o halcones. ¿Y qué más? Es nocturnas como búhos, lechuzas, también algún autillo. Sí, ¿En Toledo? cerca de Escalona, entre Madrid, Sí, Ávila. Alberche y todo eso lo conozco. ¿No? Exactamente, pues de esa zona venimos. Y frontera con la Comunidad de Madrid. Sí, está Y el valle del Alberche. Sí, está todo ahí, está cerca de todo. Las papelitas se les ponen para que no se estresen. Porque en cuanto le den el sitio quieren volar. Como que tienen que ser. Y eso porque eran dos. Es pequeño pero por la especie. No, ya. Tendrá creo que ahora ya 8 años. ¿Qué hace? ¿Por qué me mira? Y luego te lo mande. No está todavía. No, hemos conseguido un micro con un altavoz portátil y vamos a ver. Cuidado con oír. Cuidado con oír. Nada. Ahí se queda ya. La gana que tiene que No ha fallado. No ha fallado. Este comportamiento social o precario hace que en su ADN tengan grabado el trabajo en equipo. Así que durante el adiestramiento y los primeros pensamientos Si no se la muchacha es igual. ratones, muy fiebre. Lo que estáis viendo ahora puede abatir las fuertes a una liebre de hasta 4. Vamos a ver una réplica, una representación de lo que sería ese ejercicio de caza en la naturaleza. Vamos a enseñar un señuelo de lo que podría ser perfectamente una liebre del desierto.